Hoy os voy a ensayar sobre las habilidades básicas de un actor. Al igual que un médico, independientemente si es pediatra o cirujano, tiene que tener conocimientos básicos sobre anatomía, un actor también tiene que tener algunos conocimientos, algunas habilidades básicas. Pues eso es precisamente de lo que os voy a hablar hoy. Las habilidades básicas que tiene que tener todo actor son principalmente dos: cómo mentir bien y cómo mover objetos con la mente. ¿Que cómo hacemos eso? Pues espera que os lo cuento. La verdad es que os he mentido un poco con el título. Actuar en realidad no tiene necesariamente que ver con mentir bien. Pero os lo habéis creído, ¿verdad? 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 ¡Verdad! La verdad es la principal habilidad que tiene que desarrollar todo actor. Casi todo el mundo sabe que el padre de la física es Newton. Pero si tuviéramos que hablar de quién fue el padre de la interpretación, ¿quién sería? Pues un ruso con un nombre muy raro llamado Konstantin Alexeyev, más conocido como Stanislavski, habló una vez de algo que se ha conocido desde entonces como el sentido de la verdad, que no es sino el hecho de tener la sensación de estar haciendo o diciendo algo de verdad. Pero ojo, eso no significa evidentemente que todo lo que ocurra en escena tenga que ser cierto, sino cuántos actores hubiéramos muerto en películas de acción. ¿O qué pasa? Que si tú tienes un personaje cuya madre se muere, ¿tienes que sentir que tu madre de verdad está muerta o se va a morir? Bueno, la verdad es que hay algunas técnicas que funcionan así, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Entonces, ¿de qué depende que el espectador se crea tu interpretación o no? Que sea creíble, es decir, verosímil, depende fundamentalmente de una cosa: que sea coherente. Pero, ¿coherente con qué? Pues que sea coherente lo que dices en la situación en la que lo dices. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que el cómo lo dices sea coherente con lo que dices en la situación en la que lo dices. Bueno, esto parece una ida de olla, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Si en una película realista actúo de forma realista, estoy siendo acorde con el código realista de la película o de la representación teatral. Entonces, estoy siendo orgánico, es decir, soy creíble dentro de ese código, soy coherente. La organicidad no es sino la habilidad del actor de contar de manera creíble o de actuar de manera creíble dentro del código de una representación concreta. ¡Ojo! Que digo habilidad, es decir, que se entrena. ¿Qué pasa? ¿Que tú has sabido siempre jugar al fútbol? ¿O hacer mates? ¿O has sabido siempre usar internet? ¿A que no? ¿A que no? Has entrenado, has practicado para eso. Para la organicidad necesitas desarrollar habilidades más pequeñas. Para entender la electricidad, por ejemplo, necesitas entender cosas concretas sobre la electricidad, como son el voltaje y la intensidad. Pues al igual necesitas con la interpretación. ¿Cuáles serían el voltaje y la intensidad de la interpretación? Pues un actor te lo podría decir muy bien. Estamos hablando de cosas tales como la escucha activa, el subtexto, la intención, la energía y un montón de vocablos técnicos que mejor dejaremos para otro vídeo. Pero mientras tanto, siempre puedes probar a decirle a tu madre muy serio y sin reírte: mamá, me gustan los sugus. Luego hay matices más complicados. Por ejemplo, en la danza también existe la organicidad, pero es una organicidad distinta. No te crees igual a un bailarín mientras baila que a Marlon Brando en una escena dramática en una peli, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que decía antes de los códigos. En este sentido es como intentar entender a profundis la mecánica cuántica. Hay que entrar poco a poco, con vaselina, para que no duela y que no aburra. Si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba y suscríbete. Y si tienes alguna duda o tienes alguna otra propuesta de tema sobre alguna cosa que quieres que hable en este canal, no te olvides de comentar en la caja de comentarios. Si algún artista que esté viendo esto también quisiese colaborar o proponer algún tema, estaré encantado de recibir cualquier ayuda y proposición que queráis. Así que nos vemos en el próximo ensayo.